Que Dios les bendiga, hermanos. Es una alegría poder reunirnos nuevamente. Damos gracias al Señor, hermanos, porque Dios se ha estado moviendo en una forma misericordiosa y milagrosa en medio de su pueblo. Damos gracias al Señor porque Él es fiel y porque a pesar de todas las circunstancias, Señor, hermanos, el Señor ha estado con nosotros. Amén. Esta mañana el hermano Gerardo nos invitaba a que leyéramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, acerca de cuando Dios le daba un mandato a Moisés para ir y libertar el pueblo. Y entonces Gerardo hacía un énfasis en el versículo 14 del capítulo 3 de Éxodo, que dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y esta mañana, hermanos, quiero que veamos algunos atributos del Señor. Vamos a ver 6 atributos, 6 características. ¿Y qué son estos atributos o características? Son nombres que Dios tiene, que Él mismo declara ser Él. Y este es uno: yo soy. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, Dios dice yo soy, haciendo énfasis en que no hay otro como Él. Él es Dios y no existe otro Dios. Entonces, por eso Él se toma ese atributo, esa atribución de decirles: diles que yo soy, porque no hay otro. Ya, entonces, hermanos, yo soy nos ha dado la gracia para que este día nos podamos reunir. Amén. Y yo soy nos va a dar la gracia para que juntos como pueblo podamos seguir caminando hacia adelante, conociéndole. Amén. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Salmos, capítulo 40, versículo 5. Dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Dice acá: has aumentado, Jehová mío, tus maravillas. Dios ha hecho grandes maravillas durante nuestra vida, hermanos. Si usted trata de pensar y reflexionar durante los años atrás para acá, todo lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros, hermanos, Dios ha hecho grandes maravillas. Hay algunas cosas que nosotros como que se nos olvida, y a veces cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, estamos lejos en nuestro pensamiento, en nuestro recuerdo, acerca de cómo Dios nos ha sacado adelante. Pero dice aquí este salmo en el versículo 5, dice: has aumentado, Jehová mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Me llama la atención también, hermanos, que dice que Dios tiene pensamientos para con nosotros. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted estuvo pensando en algún hermano de la congregación durante esta semana? Yo creo que ha sido imposible que no pensemos en algunos hermanos más, en los que han estado convalecientes, ¿verdad? ¿Y cómo han sido sus pensamientos, hermano? ¿Son pensamientos de amor, pensamientos de misericordia, pensamientos de clamor en favor a ellos? ¿O habrán sido quizás algunos malos pensamientos que usted tuvo, hermano? No, ¿verdad? Tuvimos pensamientos de aflicción y de clamor porque el Señor tuviera misericordia de estos hermanos. Imagínense siendo nosotros humanos con un corazón corrompible. Hemos tenido esos pensamientos para con nuestros hermanos. Ahora, ¿cuáles creen que han sido los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo para con nuestros hermanos esta semana? Hermanos, han sido pensamientos igual que nosotros, pero quizás
con un corazón quizás todavía más quebrantado. ¿Sí? Entonces, con esto en nuestra mente, hermanos, pensemos y que tratemos de conocer o de reconocer cuál es la naturaleza de nuestro Señor, cuál es la naturaleza del Dios en el que hemos creído y en el que hemos confiado. Ahora acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí Juan está hablando acerca de todo lo que él escribió en el libro de Juan. Y dice que lo que hemos visto, dice Juan, y hemos oído, esto es lo que os anunciamos. Entonces, cuando nosotros venimos y damos un testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso es lo que a mí me ha sucedido, es lo que yo he podido ver y eso es lo que yo he podido escuchar. Y cuando yo doy un testimonio de cómo Dios ha actuado en mi vida, es con un propósito. El propósito es, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esta mañana, hermanos, quiero que viajemos o vayamos a través de las Escrituras conociendo cómo Dios se ha manifestado hacia nosotros, hacia los hombres, hacia sus hijos, y cómo es que Dios quiere que le conozcamos a Él, porque hoy en día, con todo lo que está sucediendo, de repente yo me puedo perturbar y me puedo asustar. Por ejemplo, ahorita en El Salvador, y no digamos en el mundo, pero por lo menos en El Salvador, donde yo conozco, todo el mundo se está enfermando, ¿verdad? Y que tengo un primo por aquí, un amigo por allá, un vecino por allá, y todo el mundo está enfermo. Y digamos, no digamos los hermanos, de repente todos se han enfermado. Y tenemos que decir de COVID, pero hay otras cosas más que nos están sucediendo, ¿verdad? De repente vemos, a mí me ha impactado últimamente la noticia de un volcán en España, en las Islas Canarias, la isla de Palma específicamente, y el volcán que se llama Cumbre Vieja. Este volcán ya hace 4 semanas empezó a hacer erupción, pero qué erupción más grande y más fuerte la que ha tenido ese volcán, hermanos. Y constantemente él empezó a sacar más y más y más y más erupción. Al principio, yo lo comparaba con el volcán Pacaya de Guatemala y dije, es una erupción similar a la que estuvimos viendo hace poco cerca de donde nosotros. Pero después, ese volcán tenía ya como 9 chimeneas, por todos lados salía lava al volcán. Y conforme fueron pasando los días, una parte del cono del volcán se derrumbó, quedó más chato de lo que era y empezó a sacar con más fuerza la lava, hermano. Y quizás pasó una semana más y se derrumba otra parte del cono, hermano. Qué exagerado. Y ya de repente los científicos dijeron, consideramos de que el volcán ya está en una fase, se dice, estable. O sea, está fuerte, está haciendo mucha erupción, pero ya más no puede pasar, dijeron. Entonces ya estamos como un poco tranquilos porque ya el volcán está quieto. Y eso estaban diciendo cuando de repente se abre otro hueco, le voy a llamar yo, otra chimenea del volcán y saca otro flujo de lava y ya toda la gente ha sido evacuada, pero se llevó una cantidad de casas más y una cantidad de cultivos de plátano que tiene la isla. Y así, hermanos, y sigue ahorita ese volcán con una actividad terrible. Entonces, cuando vemos estas cosas, nos asustamos. Bueno, no digamos los terremotos que han habido a nivel mundial. Entonces nos preocupamos y nos asustamos y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y nosotros como cristianos, hermanos, no deberíamos de asustarnos y perturbarnos por cosas como estas. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo, que Él nos advirtió de estas cosas. Y nos advirtió y dijo que iban a haber terremotos, que iban a haber guerras, rumores de guerras, que iban a haber terremotos, pero dijo, pero esto no es el fin y es necesario, dijo el Señor, que todo esto acontezca, ¿sí?
Entonces, cuando vemos estas cosas, mucha gente dice, uy, dice, quizás ya es el fin del mundo. No, hermanos, no es el fin del mundo, pero sí hay algo importante en esto, y es lo que como cristianos nosotros debemos de estar pendientes y conscientes, y es de que el Señor Jesús dijo que cuando estas cosas estuvieran aconteciendo, estos sí iban a marcar el tiempo del inicio de dolores. Entonces, cuando veáis la higuera, dijo el Señor Jesucristo, reverdecer, sabed que el verano está pronto. Y cuando el verano está pronto, entonces está pronta la venida del Hijo de Dios, la venida de Cristo, que nos va a llevar a nosotros con Él. Entonces, hermanos, como cristianos, debemos de alegrarnos, porque esta vida, como la conocemos, tan complicada, que nos enfermamos, que quizás hay problemas económicos, que hay problemas mundiales y qué sé yo, todas estas cosas que en algún momento probablemente nos asusten, nos perturban, van a dejar de ser, hermanos. Y estas cosas van a cambiar, y el Señor Jesucristo dentro de poco va a venir y Él va a poner un reino, Él va a traer su reino y va a gobernar este mundo durante 1000 años más, y las cosas en este mundo, en esta tierra van a cambiar y Él las va a ordenar. Entonces, como cristiano yo debo de estar alegre. Ahora, pero me dice, hermano, pero mire, ¿y qué pasa si el volcán de San Salvador hace erupción? No se preocupen, hermanos, porque hay alguien que lo va a permitir. ¿Quién creen ustedes que va a permitir que haga erupción o que no haga erupción? Si al caso hace erupción, porque ni temblando está, hermano, no nos asustemos. O sea, si al caso eso sucediera, es Dios, es el Señor Jesús el que lo va a permitir, y lo permite con un propósito. Hermanos, si el Señor está a las puertas, ¿cómo nos advierte, cómo nos exhorta y nos dice, hijos, por favor, estés velando, estés en alerta, estés en pendientes, porque yo vengo? Si el Señor no hiciera o no permitiera estas cosas, hermanos, si el Señor no nos aflige, nosotros estaríamos viviendo una vida tan liberal quizás y muy lejos de Él, que cuando Él venga nos sorprenderíamos y como las 5 vírgenes insensatas le dijéramos, Señor, Señor, nosotros estábamos esperándote, pero fuimos a traer aceite a última hora y aquí estamos ya. No, va a decir el Señor, las puertas van a estar cerradas. Entonces, hermanos, este es un tiempo de misericordia, este es un tiempo de gracia, este es un tiempo en que Dios todavía está mostrando su amor para que corramos nosotros al arrepentimiento antes de la venida del Señor. Ahora, quiero que conozcamos o que estudiemos uno de los nombres del Señor, que es el Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso. Acompáñenme al libro de Joel, capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Ese es el versículo 1 de Joel, y en el versículo 15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Acá, hermanos, Joel está hablando del grande y terrible día de Jehová. Y dice, y aquí dice una exclamación que dice, ay, dice, del día, porque cercano está el día de Jehová. Pero ¿para quién es el ay, hermanos? ¿Para quién es el ay? El ay es para todos aquellos hombres que no se hayan arrepentido y que no hayan obedecido la ley de Dios. Y yo me pregunto, ¿y usted y yo, hermanos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Y si por alguna razón, por decir algo ayer, fuimos débiles y pecamos, ¿no nos arrepentimos, hermanos? ¿No nos dio el Señor, el Espíritu Santo, la oportunidad de arrepentirnos? Si esa es nuestra condición, porque no somos perfectos, pero nos dio la gracia el Señor para arrepentirnos. Entonces, hermanos, nosotros estamos reconciliados con Dios, y ese ay no es para nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos de tener una confianza en el Señor, hermanos, en que Él tiene pensamientos de paz para con sus hijos. Él tiene pensamientos de amor para con sus hijos. Y no debemos de estar nosotros con miedo a la expectativa de lo que va a suceder. Amén.
Ahora quiero que me acompañen al libro de los Salmos, en el capítulo 91, versículo del 1 al 2. Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiará? ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Aquí encontramos, hermanos, una expresión que dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces encontramos en la Biblia el nombre de Dios Todopoderoso, el Shaddai, en Joel capítulo 1, cuando dice: ay, dice, del día, porque cercano está el día de Jehová, refiriéndose a el Shaddai. En Joel encontramos al Shaddai diciendo que él es todopoderoso y que en el día grande y terrible de Jehová él viene con todo su poder. Pero también dice que el omnipotente, el todopoderoso, lo dice en el Salmo, dice que él nos va a cubrir con sus alas. ¿Y con qué lo va a hacer, hermanos? Nos va a cubrir con todo su poder. Leámoslo nuevamente, hermanos. En el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Shaddai. Si nosotros habitamos, o sea, vivimos constantemente día y noche, si nosotros, esa es nuestra habitación, la presencia de Dios, si le estamos buscando a Él constantemente, hermanos, entonces moraremos bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces ahora vemos que Dios para con los impíos va a ser todopoderoso, pero también con sus hijos va a ser todopoderoso. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer con todo su poder para conmigo? ¿Y qué es lo que va a hacer con todo su poder para con los impíos? Entonces, eso tiene que llenarme de esperanza, eso tiene que llenarme de alegría delante del Señor, porque yo sé que Él me va a cubrir con todo su poder, hermanos, en el momento, en el tiempo en que yo necesite ser guardado. Ahora, en nuestro tiempo, hoy en este año, en el mes de marzo, si ustedes se acuerdan, yo les hablaba acerca del Evergreen, un portacontenedores que quedó atascado en el canal de Suez. Bueno, ese fue un evento bastante grande este año que trajo muchas repercusiones y yo creo que todavía estamos viviendo algunas secuelas de lo que eso sucedió. Y entonces los hombres decían que quizás se iba a tardar 3 semanas o 4 semanas la humanidad, el hombre, los ingenieros, en destrabar ese gran buque de portacontenedores y sacarlo del canal de Suez allá en Egipto. Pero hubo un milagro, y es que después de 6 días, una luna llena, que los científicos le llaman, o por lo menos en los Estados Unidos le llaman la luna de gusanos, porque esa luna llena hace que salgan las lombrices de tierra en los Estados Unidos en esa época, y es como una tradición que ellos saben que eso va a suceder, entonces por eso le llaman la luna de gusano. Entonces esa luna llena grande de gusano hizo, cuando la luna se acercó a la Tierra, y dicen que esta fue una luna de gusano bastante peculiar, que por lo general no se acerca tanto y no es tan grande esta luna, pero esta luna se acercó tanto a la Tierra que hizo que la marea, el mar, el agua del mar subiera 40 centímetros más de lo habitual. Y esto permitió que el gran portacontenedores subiera 40 centímetros más, lograra desencallar y lo lograran quitar de ahí y sacarlo del canal de Suez. Ahora, imagínense, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Eso duró una semana. Y en una semana, acá en el país, la gasolina subió de precio, porque el petróleo no iba a viajar normal en todo el mundo y hubo especulación comercial y subieron las cosas de precio. Entonces, algo que sucedió en otra parte del mundo, algo tan pequeño, pero ya estaba dándonos problemas. Y el Señor en su gran misericordia viene y con su mano, Él mueve la luna
y nos ayuda a nosotros como la unidad. El Todopoderoso. Los hombres decíamos, ¿cómo vamos a sacar ese portacontenedores? Eso es imposible, eso no puede ser. Y la humanidad, o por lo menos los que estaban involucrados en eso, estaban abatidos. Pero Dios viene con su poder, hermanos, el Todopoderoso, y mueve la luna y hace que ese gran barco se pudiera ir, hermanos. Entonces nosotros en este tiempo, en este año, hemos podido ver el brazo fuerte de Dios, del Todopoderoso, moviéndose a favor de la humanidad. Amén. Ahora, acompáñenme a Éxodo capítulo 34, versículos del 8 al 10. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Y contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Nosotros debemos reconocer, hermanos, la soberanía del Señor y humillarnos delante de Él. Ahora, cuando el Señor está hablando con Moisés en este pasaje y en el versículo 9 dice, no, en el versículo 8 dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza al suelo y adoró y dijo, sí, ahora Señor. Esta palabra Señor, el vocablo griego acá es Adonai. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios como Adonai, debemos de reconocerlo como lo hizo Moisés acá. Dice que él inclinó su cabeza y se postró. Esta es, hermanos, una actitud de humillación con la que nosotros debemos venir delante del Señor y reconocer que Él es Señor, pero también es un título de Señor y amo. ¿Qué es un amo? Bueno, es el amo es el jefe o el dueño del siervo o el dueño de un esclavo. Si yo soy un siervo, mi voluntad no es mía, mi voluntad es de mi amo. Si mi amo dice que digamos que mi horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero mi amo me dice, hoy vamos a trabajar hasta las 9, yo tengo que obedecer porque yo soy un siervo. Ya, y no puedo reclamarle ni decirle, no, señor, pero yo tengo compromiso, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, porque Él es el dueño de mi vida. Y con esta actitud nosotros debemos de venir delante del Señor. Pero, hermanos, cuando nosotros empezamos a caminar en el Evangelio, muchas veces conocemos al Señor en esta fase, en esta faceta. A mí me sucedió, por ejemplo, cuando yo tenía como 20 años de edad, yo había sido cristiano durante toda mi vida, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Y yo en ese tiempo, antes de los 20 años, yo había tenido una etapa de rebeldía. Mi corazón era muy rebelde. Hoy quizás es rebelde todavía, pero quizás en aquella etapa era más rebelde. Y entonces, el Señor empezó a tratar con mi vida, hermanos, y empezó a tratar tantas áreas de mi vida y yo trataba de avanzar, de hacer algo y de esforzarme, porque yo era joven, yo tenía fuerzas y decía, yo sé que puedo salir adelante, yo sé que puedo hacer esto, yo sé que puedo hacer lo otro, pero el Señor empezó a tratar una área, otra área, hasta que por fin el Señor tuvo mi atención y dije, entendí. Yo dije, wow, dije, si yo trato de hacer una cosa, doy un paso hacia adelante, pero pego de vueltegatos como 3 para atrás. Me vuelvo a sacudir, me vuelvo a levantar y trato de dar otro paso para adelante y vuelvo a pegar otros 3 pasos para atrás. Entonces yo dije, no, ya entendí, el Señor viene por mi vida. Y entendí, hermanos, que el Señor, cuando nuestros padres han orado y han hincado sus rodillas por sus hijos,
Hay un momento en que Dios misericordiosamente y por su fidelidad, Él va a contestar las oraciones, hermanos. Y aprendí también que la vara del Señor es más dura, pero es más eficaz que la de nuestros padres, hermanos. Y también yo digo, Señor, dale gracias a mis hijos para que ellos puedan con mi vara someterse y obedecer y aprender disciplina y obediencia, porque si no lo hacen, el Señor un día va a traer su vara y su vara es más dura. Lo único que hicieron, se lo garantizo, es eficaz. Esa no va a fallar. Pero entonces cuando el Señor empezó a tratar mi vida y yo me di cuenta que Él venía con su vara, yo al final rendí mi vida a Él y yo le dije, Señor, ya entendí que tú vienes por mí y yo tuve miedo, yo tuve temor, porque yo dije, si yo no le obedezco al Señor ya, ahorita, es muy probable que Dios vaya a cortar mi vida, porque la verdad es que mi mamá siempre había orado así y había dicho, yo prefiero un hijo muerto que un hijo en el infierno. Entonces yo en ese tiempo entendí que el Señor venía por mi vida y dije, yo no me quiero morir. Y entonces le rendí mi vida al Señor. Pero en ese tiempo, cuando el Señor vino con su vara y su disciplina, yo no lo conocía bien, no conocía todos sus atributos. Entonces yo me imaginé que Dios era un Dios de castigo, un Dios de enojado, que no me iba a permitir salirme del camino, pero quizás porque era su capricho, no porque era para bendición de mí. Y aprendí a empezar a caminar con el Señor, así tratando de ir en una forma recta, con miedo de no salirme del camino, porque yo sentía que ya me iba a dar con su vara. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros venimos al Evangelio y empezamos a conocer al Señor y conocemos ese atributo de Él, que Él es el amo y Señor. O sea que Él es el que va a gobernar siempre todo, sí o sí. Pero entonces no conocemos los otros atributos del Señor, no le conocemos del todo y más adelante lo vamos aprendiendo a conocer más. Yo recuerdo que después de quizás 1 año o 2 años, yo dije, bueno, estoy caminando con el Señor, voy con miedo porque creo que Él todavía está enojado conmigo, pero estoy viendo que Dios me está bendiciendo mucho. Estoy en el camino del Señor y estoy recibiendo bendiciones. Entonces, la vida que yo llevaba no era buena, pero yo no me daba cuenta. La vida que llevo ahora es mejor y el Señor me está guiando. Entiendo entonces. El Señor es el Señor y está enojado, pero al final obtengo bendiciones. Más adelante en el camino, me di cuenta que Dios era mi amigo también y que Dios me amaba y que Dios se alegraba y se sonreía conmigo. Y dije, el Señor no es solo enojado, el Señor también es contento, el Señor es feliz y el Señor quiere que yo también viva una vida feliz. Y empecé a desarrollar una amistad con el Señor. Con el tiempo, recuerdo que quizás habían pasado 7 años de esa fecha, sí habían pasado 7 años. El Señor trajo ese recuerdo a mi pensamiento y me dijo, ¿te acordás cuando empecé a tratar tu vida? Pasaron 7 años. Y ahora te puedo decir, no, Señor, le dije, no, Señor, yo te he conocido y amo este camino. Te amo a ti, Señor. No quiero abandonarte. Quiero estar contigo, Señor. Ahora yo le oré al Señor y dije, Señor, haz lo que tengas que hacer con mi vida, Señor, pero que no me aparte del camino. Porque le conocí y me di cuenta que el Señor es nuestro amigo, hermanos. Que Él no viene enojado y se pasa dentro, quiero ver quién está mal sentado. ¡Wow! No, hermanos, Él no es así. Pero si nosotros como ovejas, el Señor nos tiene en sus planes y nos estamos descarriando, el Señor es fiel y nos va a disciplinar, hermanos, porque Él, al que ama y toma por hijo, azota y disciplina. Si nosotros, Dios, no nos está disciplinando cuando nosotros sabemos que estamos caminando mal y Dios no trata con nuestra vida, entonces debemos estar seguros, hermanos, que somos bastardos, porque no somos hijos de Dios. Pero cuando recibimos la disciplina y sabemos por qué Dios nos está disciplinando, entonces alegrémonos y digámosle, Señor, gracias, y humillémonos y pidámosle perdón. Amén. Bueno, después de haber visto este atributo, Adonai, el Señor y amo, ahora vamos a ver otro atributo del Señor que es Abba Padre. Abba Padre, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario,
crucificado, y él clamó, Abba Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Abba Padre, esa exclamación es Abba Padre, pero Abba Padre es la exclamación más tierna que un niño, que un bebé le puede decir a su papá. Por ejemplo, cuando nuestros niños nos estaban pequeños, me decían, papi, hola papi, o se alegraban, papi, se alegraban. Wow, eso toca el corazón de un padre, hermanos. Entonces, esa expresión Abba Padre es esa expresión que Dios nos permite conocerle a Él como Abba Padre. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Amén, hermanos. Entonces Dios nos ha adoptado a nosotros y nos permite ser sus hijos. Pero cuando nos permite ser sus hijos, a nosotros nos permite Él que nosotros le llamemos a Él Abba Padre, o sea, papito, y reconocerlo a Él como nuestro Padre, como el Padre, como el Padre al cual nosotros nos engendró. Dios nos permite llamarle a Él con ese título. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, perdón, es el capítulo 3, en versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta tiene que ser una naturaleza en nosotros, hermanos, que nosotros procuremos purificar nuestra vida, llevar una vida en santidad por amor de nuestro Padre. Pero miren cómo dice acá en el versículo 1, dice, mirad, observad, fijémonos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este título, hijos de Dios, nos hace hijos legítimos de Dios. Entonces, cuando Dios nos adopta a nosotros, no nos adopta como quizás como nosotros los hombres vemos la adopción, sino que nos hace hijos 100% legítimos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos comprender esta faceta de nuestro Señor? Bueno, yo creo que antes ya les había dado testimonio de esto. En una ocasión, no me recuerdo exactamente ahorita qué problema había. No sé si era una situación económica o qué, pero hubo un momento en que en mi corazón existió la posibilidad, solamente un pensamiento fue, si nos íbamos quizás a los Estados Unidos o a otro país, tratando de buscar quizás una mejor economía, una estabilidad económica afuera del país. Estábamos pasando por una situación la cual me hizo pensar en eso. Me recuerdo que yo venía en el carro, iba para mi casa, pero con ese pensamiento en mi mente, el Señor me trajo este pensamiento y me hizo recordar que cuando en mi familia estábamos pequeños, allá por el año 89, por cuestiones de la guerra y por cuestiones económicas, nuestra familia tuvo que salir del país y fuimos a vivir a Guatemala durante 5 años.
fueron a veces tiempos muy bonitos, pero también hubieron tiempos muy difíciles. Y después de 5 años de ser inmigrantes en Guatemala, el Señor nos permitió nuevamente regresar a El Salvador. Y desde entonces hemos vivido acá. Entonces, cuando el Señor me permitió tener mi familia, en algún momento consideré o consideramos esa opción y siempre dijimos que no sería la mejor opción, que lo mejor era que nos quedáramos acá y que con Senia, con mi esposa, pudiéramos tener nuestro hogar acá. Pero ese pensamiento de decir quizás hay una otra opción, algunos se están yendo, otros están migrando, deberías de considerarlo. Creo que era por un problema de las maras que habían y era un problema bien inestable en nuestro país, estoy recordando. Entonces había aflicción en mi corazón. Pero el Señor me recordó entonces de que en aquel entonces se buscó una salida, un escape, pero ese escape al final no fue lo mejor porque 5 años después estábamos nosotros volviendo hacia atrás o al origen donde estábamos y hasta el día de hoy aquí estamos. Entonces el Señor me dijo que en Él nosotros encontramos una estabilidad. En el Señor, los cristianos encontramos una estabilidad, hermanos, estabilidad emocional, estabilidad moral, estabilidad económica y estabilidad de toda índole. El Señor Jesucristo compara la vida del hombre sabio a un hombre que funda su casa sobre una roca. Y el Señor Jesucristo compara la vida de un hombre necio con un hombre que funda su casa en la arena. Y después el Señor Jesucristo dice que vinieron ríos y vinieron vientos y tormenta. Y dice que el mismo río, la misma tormenta, pegaron con ímpetu en las dos casas. Hermanos, el Señor nos está dando testimonio que tanto al cristiano que confía en el Señor Jesús como al impío lo van a golpear las mismas situaciones de este mundo. Pero la diferencia está en que la casa del justo, la casa del cristiano, permanece firme sobre la roca. ¿Por qué, hermanos? Porque la roca es Cristo y Jesucristo es inconmovible. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor y ponemos nuestra vida, nuestras bases en el Señor Jesucristo y Él es nuestra base, nuestra vida siempre va a ser permanente y constante y no se va a mover para un lado y para otro. Entonces ese día el Señor me recordó y me dijo, porque yo entendí que mi papá terrenal, mi papá biológico, él siempre ha tenido la tendencia como de tratar de huir de los problemas y no enfrentarlos directamente. Y él tiene la tendencia de decirle a alguien, mira, tengo un problema, anda vos a arreglarlo y ahí me decís cómo lo arreglás. Pero no es que, yo pienso que es un problema de carácter, pero ese es el padre que tuve de niño. Entonces, como mi papá no me enseñó a mí directamente a enfrentar los problemas de cara, sin embargo, mi mamá sí me enseñó eso. Mi mamá tenía el dicho aquel que dice, al toro por los cuernos. Si el toro viene ahí, es un problema grande, atacarlo y agarrarlo de los cuernos y enfrentar tu problema de cara, ¿verdad? No huyas del problema, porque si huís del problema, el problema te va a cornear. En cambio, si enfrentas el problema, lo vas a resolver y vas a avanzar. Entonces, esa parte del carácter que tiene que ser formado en una persona, eso lo formó mi mamá. Pero inconscientemente esa parte de huir del problema, de esquivarlo, de tratar de no enfrentarlo, estaba ahí. Pero cuando en ese día yo tenía esa lucha en mi corazón, el Señor me dijo, yo soy tu padre, yo soy tu papá. Porque yo le dije, Señor, es que ahora entiendo por qué tengo este sentimiento yo, porque mi papá huía de los problemas. Pero Dios me dijo, es que yo soy tu papá, yo soy tu padre y yo te fortalezco y conmigo vas a enfrentar los problemas de frente. Hermanos,
Eso cambió mi vida, eso cambió mi ser, porque yo sé que puedo depender de un Dios que no solamente es el Dios de todo, el creador de todo el universo, el creador de todas las personas, sino que es mi Padre, mi papi, mi papito. Hermanos, cuando mis hijos tienen una necesidad, ellos no van donde mi vecino y le dicen, oiga vecino, hágame un favor. ¿Qué quiere, muchacho? Es que fíjese que necesito tal cosa. Ahorita no tengo tiempo. No, hermanos. Ellos vienen y me molestan a mí, papá, me dicen. Y yo puedo estar ocupado y dejo pendiente lo que estoy haciendo y les presto atención, porque el corazón de un padre es para bendecir a sus hijos. Entonces, hermanos, yo sé que si hoy yo tengo un problema, yo puedo hincar rodillas en mi cama, derramarme delante del Señor y decirle, papi, sí, hijo, tengo un problema. A ver, ¿qué te pasa? Fíjate que tengo esto, me pasa otro. Vaya, vamos a ver. Si hay algo que corregir, mi padre me va a hacer que lo corrija. Si hay algo en lo que él me tenga que ayudar y sacar adelante, él es el que va a responder por mí, hermanos, y el que me va a sacar adelante. Abba Padre, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al permitirnos que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y quién es su papá? Dios. Pero no un padre de título. Él es mi papi, mi papito, ¿sí? Él es el que me ha engendrado, hermanos. Y yo soy el hijo de Abba Padre. Él es mi papito. Amén. Y cada uno de nosotros, hermanos, cada día podemos tener esa relación con el Señor y podemos acercarnos con esa seguridad que nuestro papi nos va a prestar atención, nos va a escuchar, sea cual sea la situación, el problema, la dificultad o la alegría que estemos pasando. Y Dios nos va a escuchar. Amén. Vamos ahora, hermanos, a conocer o a recordarnos, porque ya lo conocemos. ¿Quién es Jehová Rafa? Jehová es nuestro sanador. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Jehová Rafa, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí, hermanos, Jehová nos está diciendo que si nosotros permanecemos en su ley, guardando su ley, obedeciendo sus estatutos, dice que ninguna de las enfermedades, ninguna de las plagas que él mandó a Egipto va a venir a nuestra vida. Y luego en Isaías capítulo 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue llevado sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Este capítulo 53 de Isaías está hablando del Señor Jesucristo y de su crucifixión. Hermanos, nosotros podemos estar seguros de que el Señor Jesús llevó sobre él nuestros pecados, sobre él llevó nuestras aflicciones y sobre él llevó también nuestras enfermedades. Ahora, no quiero tampoco, hermanos, que pensemos de que, porque el hermano se enfermó el otro día, entonces es porque él está en pecado. Porque dice la Escritura que si nosotros caminamos y obedecemos los estatutos de Dios, entonces las plagas de Egipto no nos van a venir a nosotros. No, hermanos, no es eso. Recordemos que Dios trabaja de diferentes maneras y con cada uno de nosotros tiene un propósito especial. Nosotros conocemos la historia de Pablo, que dice que él tenía un aguijón y dice que ese aguijón era como una enfermedad y que él en 3 ocasiones le había pedido al Señor que por favor se lo quitara. Pablo había orado por sanidad para su vida y Dios no había querido quitar ese aguijón, sino que Dios le había dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, pero ¿quién era Pablo, hermanos? ¿O quién es Pablo? Pablo también dijo de que él había subido al tercer cielo. Bueno, él no dijo yo así literalmente, pero se refería a él en tercera persona. Entonces era un hombre que Dios le había dado un privilegio tan grande de subir al reino de los cielos a donde nosotros anhelamos ir. Imagínense entonces cómo quizás se pudo haber envanecido su corazón. Y Dios en su misericordia, para mantenerlo humillado y para tenerlo a raya, como decimos, Dios le permitió a Pablo un aguijón que le recordaba que tenía que mantenerse humillado para ayudarle a Pablo a llegar a la meta, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, no necesariamente es porque nosotros estemos en pecado o porque Dios nos esté castigando. Porque que yo me enfermo, entonces digo, no, es que Dios me mandó un castigo. No, hermanos, Dios está tratando algo conmigo y quizás yo soy bien duro de entender y de comprender qué es lo que el Señor me quiere decir. Él me está llamando la atención y tiene la necesidad de que yo pase por este problema. Recuerdo que cuando mi mamá estaba enferma, en su enfermedad ya terminal que tenía, la cirrosis, una hermana, una cliente de nosotros que es cristiana, pero de los apóstoles y profetas, una vez me exhortó, pero así como regañándome. Mire, me dijo, ¿y por qué no lleva a su mamá a la iglesia? Me dijo, para que los ancianos oren por ella, para que el Señor le quite esa enfermedad, me dijo. Pero ella se refería a la iglesia de ella. Entonces, en otra ocasión, otro hermano de esas mismas congregaciones me dijo que yo podía hacer, me dijo, mire, me dijo, haga mañana como meditación o concentración, no me acuerdo que me dijo, a las 9 de la noche, y me dio una medio receta por ahí, bien buena. No, pero hermanos, yo sentía, cuando gente que me habla así, yo siento como que me dan un cheque en blanco, como diciendo, mire, haga esto y su mamá va a sanar. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios que mi mamá sane o no es la voluntad de Dios que Dios sane? Cuando esta clienta me dijo esto, hacía solamente 2 días que había sucedido un milagro en la vida de mi madre, pero no fue un milagro de sanidad, sino un milagro en que la presencia de Dios descendió a su vida. Y Dios mismo, ese papito del que acabamos de estar hablando, ese papi, estuvo con mi mamá en el hospital y se quedó con ella durante todo ese día, hasta el día al día siguiente que yo la pude ver. Ese día me recuerdo que mi mamá estaba pasando un momento de encefalopatía, creo que le llaman, que es que el cerebro no está funcionando del todo bien, dicen los doctores, porque tiene como ciertas toxinas. Entonces ella
estaba como delirando y me decía en el hospital, mira, me decía, tengo calambres, me decía, tengo calambres. Conseguime agua caliente y ponémelas con un trapo, me decía, vaya mamá. Le fui a conseguir un trapito y le ponía yo agua caliente en los brazos. Y así estuvimos en la hora de la visita en el seguro. Y cuando yo me despedí de ella, me dijo mi mamá, hijo, me dijo, no te vayas, me dijo, quédate conmigo, me dijo, no te vayas, quédate conmigo. Mi mamá se quedó bien triste y yo me fui más triste quizás también. Entonces, ese día, en la noche, yo le oré al Señor y le dije, Señor, mi mamá quería que yo la acompañara ese día en la noche, pero yo no pude. Señor, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes entrar al hospital y puedes mandar a tu Espíritu Santo para que more en su vida y tú le puedas dar paz y le puedas dar gozo, Señor. Acompáñala. Y yo sé que tu presencia va a ser mejor que la mía con mi mamá en el hospital. Esa fue mi oración, hermanos. Yo me dormí. Al día siguiente, mi esposa me contó que exactamente a las 9 de la noche, pero por separado, esa también había sido la oración de ella para con mi madre, que Dios la acompañara. Bueno, al día siguiente, como a las 11, que era la hora de la visita, con la sorpresa de que a mi mamá le habían puesto un catéter directo al corazón. O sea, habían perforado su corazón. Y yo cuando la veo así, bien preocupado, y mi mamá estaba de lo más contenta, de lo más alegre. Mira, hijo, me dijo, al solo verme, ni te imaginas, me dijo. ¿Qué pasó, mamá? Le dije. Mira, me dijo, fíjate que anoche me llevaron allá, me dijo. Y los doctores se reunieron, esto y lo otro. No sé qué pasaba en la vida de ella, pero los doctores se preocuparon. Pero mira, me dice, eran como las 9 de la noche, me dice mi mamá. Sin embargo, me dijo, el Señor me visitó, me dijo. Y su presencia ha estado conmigo, hijo, me dijo, desde ayer hasta este momento y no me ha abandonado. Miren, hermanos, a mí se me salieron las lágrimas en ese momento. Porque si hay algo que mi mamá anhelaba todo el tiempo, toda la vida, era estar en la presencia del Señor. A mi mamá nunca se le podía decir, mamá, mira, hagamos un devocional, porque ella hacía un culto. Ella quería estar en cualquier vigilia, en cualquier campaña de oración, en cualquier reunión de la iglesia. Ella quería estar en la presencia del Señor todo el tiempo y toda la vida. Y cuando mi mamá me daba testimonio de que ella tenía lo que anhelaba su corazón, que es estar con su amado, a pesar de las circunstancias y de lo mal y terrible que estaba su cuerpo, yo le di gracias a Dios, hermanos. Glorifiqué al Señor. Entonces, cuando esta clienta me dijo a mí, ore por su mamá, llévela a la iglesia, yo le di testimonio a ella y le dije, mire, le dije, o sea, mi mamá tiene lo que ella ama en medio de esta dificultad, en medio de esta crisis, en medio de esta tribulación. Ella tiene más, mucho más de lo que pudiera tener si ella estuviera sana. Amén. Entonces, hermanos, el hecho de que Dios no nos sane no quiere decir que nosotros estamos en pecado y que yo deba de tener un pensamiento de condenación para mi vida y diga, wow, tengo una enfermedad que Dios no cura y por lo tanto yo me voy a ir al infierno porque seguramente que hay un pecado. No, hermanos, no es eso. Dios está tratando algo en mi vida, me está bendiciendo de diferentes maneras, pero yo debo de confiar en el Señor, en el que Él sabe escoger y Él sabe lo que es mejor para mí. Amén. Ahora, damos gracias a Dios, hermanos, porque Jehová Rafa se ha estado moviendo en medio de nuestro pueblo en este tiempo y nuestros hermanos y algunos de nosotros en tiempos anteriores nos hemos enfermado, pero también nos hemos sanado. Y hemos podido ver la mano poderosa del Señor moviéndose en medio de nuestra congregación. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y ahí vamos a encontrar a Jehová Shalom. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa por nada estéis afanosos? Bueno, si yo tengo un problema, si yo tengo una necesidad, pero es urgente, yo voy a estar preocupado. Y si es un problema muy grande, yo voy a estar abatido. Y voy a decir, ay, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo voy a salir de este problema? Y no sé qué hacer, no entiendo cómo puedo, o cómo me pudo suceder esto, y puedo tener mucha aflicción en mi corazón. Puede ser que Dios me haya mandado una prueba, algo que quizás no provoqué yo directamente, pero la prueba me alcanzó. Y ahora yo estoy metido en esta situación tan difícil y no soporto y no aguanto. Y digo, ay, Señor, ¿y qué hago? Dios mío, ¿y qué voy a hacer? El Señor me da un consejo y me dice, por nada estéis afanosos. Y entonces, ¿qué hago, Señor? Bueno, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene la parte difícil, hermanos. Eso de estar metido en un problema, pero a la vez dar gracias a Dios por este problema y por las circunstancias es difícil. Pero Dios quiere ver nuestra actitud. Hermanos, debemos reconocer que muchas veces nosotros pensamos que Dios es el genio de los deseos. Nunca nos acercamos, nunca nos acordamos de Él, pero cuando estamos en el problema, ahí estamos, sí, Señor, ayúdame, por favor, y esto y lo otro. Y el Señor nos bendice y nos ayuda con nuestro problema, y no volvemos y no regresamos y le decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por haber contestado nuestras oraciones, nuestras peticiones. Entonces el Señor nos dice que vengamos delante de Él y nos derramemos y le digamos, Señor, tengo este problema. Si es un problema de salud, un problema económico, un problema con mi pareja, cualquier tipo de problema, puede ser un problema con mi hijo. Y yo me presento delante de Dios y luego dice el Señor que nos derramemos con acción de gracias, que le demos alabanza, que alabemos al Señor, que nos derramemos en alabanza, ¿sí? Y que presentemos nuestras peticiones delante de Él, dice. Yo recuerdo en una ocasión que necesitaba trigo. Hay una empresa que aquí en El Salvador nos vende trigo a nosotros, pero el trigo es bien difícil de conseguir. No cualquier empresa se lo vende a uno. Las únicas dos empresas que lo importan directamente son Molsa y Ariza. Y para poder comprar trigo a nivel internacional, uno tiene que comprar un barco completo que tiene más de 2,000 contenedores, creo yo, un barco de esos. Entonces esos barcos llegan a Cajutla y por medio de unas máquinas desde el muelle empiezan a llevarse el grano hasta unos silos que están cerca del puerto de Cajutla. Alcázar se llaman esas bodegas, y se llenan esos silos y así vacían esos barcos y poco a poco ellos se lo van llevando. Entonces, para que una persona pueda hacer una compra de trigo, tiene que hacer una inversión millonaria. Entonces, no cualquiera puede hacer ni esa compra ni esa importación. Entonces, Dios nos bendice con una venta de trigo. Pero en ese entonces, no nos querían vender trigo. Y entonces, yo sabía de que esto iba a traer una repercusión, tal vez sí para la empresa también, pero para nuestros vendedores que ganan comisiones, y la bolsa de ellos iba a ver bastante golpeada. Entonces recuerdo que decidí presentarme delante del Señor y presentarle esta petición. Pero cuando yo empecé a buscar al Señor, el Señor me llevó primero a alabarlo y alabarlo. Entonces tuve un encuentro con Él, y cuando yo iba a presentarle mi petición al Señor, el Señor me puso en mi corazón que orara por las necesidades de nuestros hermanos, o sea, de cada uno de los hermanos de la congregación. Yo empecé a orar y a pensar y a meditar en la vida de los hermanos, y si sabía de algún problema, de una necesidad específica, yo empecé a presentarla delante del Señor, y te pido por este hermano, por esta situación, y por este hermano, por esta situación, y por este hermano. Hermanos, y cuando se me acabó la lista, cuando ya no podía orar por alguien más porque ya no me recordaba de otro hermano, entonces yo sentí que estaba delante del trono, delante del Señor, y entonces dije, hoy sí, es el momento en que yo voy a presentar mi petición. Pero sentí en mi corazón que el Señor me decía, ya, basta, no más peticiones, hasta aquí. Y yo, Señor, pero falta mi petición en mi mente.
Ya, hasta aquí. Miren, hermanos, le di gracias a Dios y no presenté mi petición. Y terminé mi devocional en ese momento. Bueno, dije, y me quedé con eso en mi corazón. Estuve en la presencia del Señor, estuve delante del Todopoderoso, tuve la oportunidad de presentarle mi petición, pero no lo hice. Bueno, bajé a la sala de mi casa y me acosté en el sillón de la sala y no sé qué más estaba haciendo en ese momento, pero hermanos, no habían pasado ni 5 minutos cuando el teléfono de mi casa sonó. Y a mí me parece súper increíble ese acontecimiento porque pasan varias cosas. El teléfono de mi casa, el número es privado. De modo que si usted llama a Claro o busca en una guía telefónica, no va a encontrar nuestro teléfono. Y segundo, Arisa no tenía mi teléfono fijo, sino mi celular. Pero yo no sé cómo es que Arisa consiguió nuestro teléfono fijo y me llaman a mi casa y me avisan y me dicen, don Sixto, mañana puede pasar a facturar el trigo. Wow, hermanos, yo, gloria a Dios, dije, Señor, tú conoces nuestras necesidades. Señor, tú sabes lo que tus hijos necesitan. Y le doy gracias a Dios por eso, hermanos. Entonces yo les puedo dar garantía de que si nosotros nos presentamos delante de Dios y presentamos nuestras súplicas con acción, con ruegos y acción de gracias, el Señor es fiel y Él va a responder a nuestras necesidades. La parte difícil es que nosotros no caigamos en esa aflicción. Bueno, pero para eso podemos pedirle al Señor que nos dé de su gracia para que su paz sobreabunde en nuestra vida y podamos permanecer en paz, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, que el Señor nos dé su paz y su gozo, su alegría en medio de la dificultad. Amén. Ese es, hermanos, Jehová Shalom y también es Jehová Shireh. Jehová provee. Amén. En Génesis capítulo 22, versículos del 13 al 14, encontramos que dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Amén. Entonces, hermanos, acá el contexto es la historia de que Dios le había pedido a Abraham que le ofreciera un holocausto, le ofreciera un sacrificio, pero le dijo que era su hijo, Isaac, el que iba a ser ofrecido. ¿Qué prueba más difícil, hermanos? Yo creo que como padre, Abraham, llevando a su hijo al holocausto, se ponía a pensar en su mente, Señor, pero tú que me dijiste que voy a ser padre de multitudes, me estás pidiendo a mi único hijo. Señor, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder? Y en el momento en que Abraham va a ofrecer a su hijo, Dios se provee de un carnero. Y dice que por eso Abraham llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o sea, Jehová Shireh. Jehová provee, hermanos. Y esa, hermanos, tiene que ser una garantía en nuestra vida. Y Dios sabe de nuestras necesidades y por eso nosotros no tenemos que estar preocupados del porvenir, de qué es lo que va a suceder, que si el Señor va a proveer, eso tenemos que estarlo seguro. ¿Cómo va a proveer? Solo Dios sabe, hermanos. Y por eso el Señor Jesucristo dijo que nosotros tenemos que ser como un niño. Un niño es ingenuo, hermano. Un niño no cuestiona nada. Un niño no se complica. El niño solamente cree. Si su papá le dice, no te preocupes, vamos a comer pollo campero el otro fin de semana, y su papá quizás ni trabajo tiene, el niño no pregunta. Quizás le van a dar su dinero por ahí, dice, o quizás mi papá tiene su dinero guardado por ahí. El niño cualquier cosa se imagina, pero no cuestiona. Él solamente cree que las cosas van a suceder.
Así el Señor nos llama a nosotros, hermanos, a que seamos nosotros como un niño delante de Él y que con esa ingenuidad, con esa pureza del corazón de un niño, vengamos delante de Él. En Mateo, capítulo 6, versículo 25 dice, Mateo 6, 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy y mañana se echa dice que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Amén, hermanos. Así es que Jehová es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Hemos visto, hermanos, 6 atributos de Dios. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Adonai, el Señor y amo. Abba Padre, la expresión de un niño con cariño a su papá. Jehová Rafa, Jehová es nuestro sanador. Jehová Shalom, Dios es paz. Y Jehová Jireh, es Dios proveedor. Y Dios tiene más atributos, hermanos. Él se ha presentado de muchas más maneras a nosotros los hombres. Y esta mañana les he compartido esto y les he compartido algunas de las experiencias personales de cómo yo he visto el brazo poderoso, cariñoso, misericordioso, proveedor del Señor para con nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque son vivencias de primera mano donde yo les puedo dar testimonio y decirles, hermanos, el Señor provee, el Señor está con nosotros, el Señor nos guarda. Ahora, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante, hermanos, en nuestra vida, en este tiempo? No sabemos. Pero ¿quién es el que viene con nosotros desde antes, desde hoy? Y sabemos que va a continuar con nosotros de aquí en adelante. Es el Dios Todopoderoso. Amén. Es Jehová Shaddai. Dios Todopoderoso va con nosotros de aquí en adelante, hermanos. Lo conocemos, ¿verdad? Le tenemos miedo. No, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos que Jehová Shaddai, el Dios Todopoderoso, también es Abba Padre, es nuestro papá, nuestro papito. Y podemos confiar en Él, hermanos. Y Él va a ir con nosotros en el camino. Sí, Él nos toma de la mano y nos va a sacar adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es mantenernos en una comunión estrecha con nuestro Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.